Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En Desde el Mercado, Alberto Bernal analiza la baja de la confianza del consumidor en los Estados Unidos y el acuerdo India-Unión Europea. En Marítimo y Logística, marinos regulan sus licencias. En tecnología, el 88% de los ataques cibernéticos tienen como objetivo obtener credenciales de acceso a distintos servicios en línea. En finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre cómo tener menos estrés y más control financiero. Y en Radar de Inversiones, analizamos hoy el avance de las energías renovables y la transición energética. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos con el programa y en nuestro análisis económico tenemos con nosotros al economista Eric Molino. Eric, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. El día de hoy les tenemos un análisis un poco diferente. Quisiéramos hablar de un riesgo real que existe en cuanto a las iniciativas de ley que está haciendo nuestra Asamblea Nacional. Evidentemente, con tantas quejas que existen sobre ciertas ineficiencias que tenemos en nuestro país, la gente se aboca a nuestros creadores de políticas públicas para que podamos lograr eficiencias y logramos tener un sistema mucho más eficiente, sobre todo en caras hacia que el consumidor se le respeten sus derechos. Lamentablemente, últimamente lo que hemos tenido es una serie de leyes que en lugar de beneficiar al consumidor, lo que han hecho es ponerle una carga adicional e innecesaria que atenta contra la libertad empresarial hacia los micro, pequeños y medianos empresarios. Tomemos, por ejemplo, la reciente anteproyecto de ley que estuvo hablando de los descuentos de jubilados. A simple vista, lo que se está tratando de hacer es, en efecto, tratar de darle un alivio a los jubilados que tienen un presupuesto bastante apretado. Sin embargo, lo que veíamos en el detalle de la ley es que le traspasaba este costo de reducción en el precio hacia los jubilados una carga adicional que reducía los márgenes de ganancia para estos negocios que ya de por sí muchos tienen márgenes reducidos. Adicionalmente, lo hemos visto en las escuelas particulares, que ya de por sí tienen un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que le prohíbe paralizar la educación para estudiantes cuyos padres de familia están morosos. Ahora adicionalmente se están evaluando algunos proyectos de ley que les prohíben ciertas subidas en el precio, poniendo de una manera mucho más complicada las finanzas de las escuelas particulares. Al final, esto lo hemos visto a lo largo de la historia con muchos ejemplos. El concepto económico de las consecuencias no intencionadas. Cuando a simple vista nosotros tenemos algo que parece una iniciativa que tenga buenas intenciones y acaba causando un resultado perverso. El resultado que nosotros vemos en cosas como, por ejemplo, tratar de regular los precios es que acaba reduciendo la demanda o aumentando el precio. En ambas circunstancias, el que se está viendo perjudicado es precisamente el consumidor. Nosotros debemos estar muy al tanto de las iniciativas legislativas que se estén tratando de promover este año. Y definitivamente que hay muchas cosas que nosotros debemos arreglar como país que se enfoquen en el Estado de Derecho, en regular prácticas que no son de ninguna manera eficientes o que causan distorsiones en el mercado, pero lo que debemos evitar a toda costa son regulaciones que creen distorsiones adicionales y en lugar de proteger la libre oferta y demanda, lo que está haciendo es tratando de martillar resultados y acaben afectando a los consumidores. Volvemos contigo, Orlando. Gracias, Eric. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística, marinos regulan su licencia. Veamos la información. Miles de pescadores artesanales, operadores de lanchas y trabajadores marítimos lograron formalizar su actividad laboral durante 2025, tras registrarse un incremento del 7.3% en la emisión de licencias de marino de aguas nacionales en Panamá. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y diciembre de 2025 se otorgaron 5.372 licencias, superando las 5.008 emitidas en 2024. Un resultado que refleja una mayor incorporación de trabajadores del mar a la formalidad, permitiéndoles operar de manera legal y bajo estándares de seguridad. Además del impacto en la regularización laboral, el programa tuvo un componente clave en materia de seguridad marítima. Durante 2025,
Más de 6.600 personas recibieron capacitación obligatoria en temas como supervivencia en el mar, primeros auxilios, prevención de incendios y seguridad personal, fortaleciendo la prevención de accidentes y la protección de la vida humana. Las licencias otorgadas habilitan funciones como marinero, operador de lancha de segunda clase y patrón de pesca de segunda clase, permitiendo la operación de embarcaciones menores de hasta 12 metros de eslora, un segmento fundamental para la pesca artesanal y el transporte marítimo local. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es $298.97. El valor total de la canasta básica de alimentos en Panamá al cierre de diciembre del año 2025, según informa la ACODECO. En los comercios como Minisúper y abarroterías, el costo fue mayor, al ubicarse en $351.18. El costo de la canasta básica de alimentos está compuesta por 59 productos y se mide en Panamá y San Miguelito. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MeThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos, un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo. Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@methinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de MeThinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre cómo tener menos estrés y más control financiero. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, y hoy vamos a hablar de un tema importante, estrés con educación financiera. Y vamos a ver la importancia del buen uso de los ingresos. Sabemos que el dinero bien administrado genera estabilidad. No importa cuánto ganas, lo que importa es cómo lo estás utilizando. También vamos a reducir el estrés financiero con algunos tips que le voy a dar y permitir alcanzar sus metas personales y familiares. Definitivamente que hay principios básicos que hay que tomar en cuenta para una buena administración. Hay que vivir debajo de los ingresos, no se puede ir por encima, porque ahí es donde vienen algunos de los elementos que afectan lo que es la educación financiera. Hay que saber diferenciar entre necesidades y gustos. Igualmente, también tenemos que tomar en consideración planificar antes de gastar y ahorrar de forma constante. Nunca dejar 2 o 3 meses sin ahorrar. Todos los meses tenemos que tener el hábito del ahorro. También una distribución recomendada del ingreso. Por ejemplo, en vivienda, de tu ingreso total o familiar, solamente el 30%. De tu alimentación puede ser de un 12 a un 18%. De transporte que utilizas puede ser el 10 al 15%. Servicios básicos del 5 al 8%. Salud y seguros también hay que incluirlos del 5 al 7%. Educación y crecimiento, que es bien importante, del 5 al 10%. Y también hay un espacio para ocio y entretenimiento que podría ser de un 5 al 8%. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hay cosas que las personas deben diferenciar en la educación financiera. El ahorro e inversión mínimo que podemos tener es del 10 al 20%. La deuda máxima sería del 10 al 15%. Priorizar fondos de emergencia es importante y reducir deudas progresivas, esas deudas que se van acumulando en el tiempo con línea de crédito. Entonces, como un ejemplo que le puedo colocar, hay ejemplos sobre lo que es un salario de $1,000 y porcentualmente cómo sería. Si una persona gana $1,000,
En vivienda sería el $300 del 30%. En alimentación sería el 18%, que serían $180. En transporte podría ser el 15%, $150. Servicios básicos podríamos estar hablando de $80. Y ahí nos vamos viendo porcentualmente cómo le tocaría por el ingreso que la persona tenga. Así que con esta información, tomen nota y pónganla en práctica para su educación financiera. Seguimos con Orlando. Gracias, Simón. En más información, le presentamos ahora nuestro reportaje especial. Panamá se convirtió en el epicentro del debate económico regional al acoger el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo CAF, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas. El mensaje central fue contundente. América Latina necesita más integración económica, mayor coordinación política y una agenda común de desarrollo para fortalecer su peso en la economía global y protegerse frente a la fragmentación internacional. Durante el foro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a dejar atrás la fragmentación regional y avanzar hacia un bloque latinoamericano más unido, capaz de negociar en igualdad de condiciones con las grandes potencias económicas del mundo. Uno de los principales logros bilaterales fue el Acuerdo de Facilitación de Inversiones entre Panamá y Brasil, que busca acelerar el comercio, atraer capital y acercar a Panamá al Mercosur, además de fortalecer la cooperación en puertos, turismo y conectividad aérea. En el plano nacional, Panamá presentó resultados económicos clave. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la reducción del déficit fiscal en más de 45%, la caída del riesgo país y el objetivo de alcanzar superávit primario por primera vez en casi 15 años, reforzando la confianza de los mercados internacionales. El foro reafirmó a Panamá como plataforma logística, financiera y comercial clave para la región, con ventajas estratégicas que lo posicionan como puente natural entre América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. La agenda regional puso énfasis en transición energética, inteligencia artificial y financiamiento para el desarrollo, con el compromiso de convertir el crecimiento económico en empleo, bienestar y progreso social. Panamá cerró el foro consolidándose como un actor estratégico en la nueva etapa económica de América Latina. El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 dejó un mensaje claro desde Panamá. La región solo podrá avanzar si apuesta por la integración, la estabilidad económica y una visión compartida de desarrollo. En ese camino, Panamá se proyecta no solo como anfitrión, sino como un actor estratégico, capaz de conectar mercados, atraer inversión y contribuir activamente a la construcción del futuro económico de América Latina y el Caribe. Avanzamos y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy el avance de las energías renovables, la transición energética, un proceso clave para la economía de Panamá y para los mercados de inversión de largo plazo. La transición energética se acelera impulsada por 13 factores: la necesidad de reducir emisiones, la seguridad energética y la competitividad de nuevas tecnologías. Gobiernos, empresas e inversionistas están reorientando su capital hacia fuentes limpias y sostenibles. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Las oportunidades se concentran en energías solares, eólicas, hidroeléctricas, almacenamiento de energía y redes inteligentes. También crecen las inversiones en eficiencia energética, hidrógeno verde y movilidad eléctrica. Y el atractivo para los inversionistas. Para los mercados financieros, este sector ofrece proyectos de largo plazo, ingresos relativamente estables y respaldo regulatorio en muchas economías. Fondos especializados, bonos verdes y ETFs temáticos canalizan capital hacia esta transición. Pero el sector tiene riesgos a vigilar. Persisten riesgos como cambios regulatorios, costo de financiamiento, dependencia tecnológica y volatilidad en precios de insumos. La selección de proyectos y la diversificación siguen siendo puntos claves. Y ahora, ¿cuál es nuestra señal del radar?
Nuestra señal de radar de inversiones mantiene una señal positiva de largo plazo para energías renovables y transición energética, con énfasis en sostenibilidad, marco regulatorio y gestión del riesgo. Con nuestra señal de radar en verde para la inversión, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MeThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos, un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo. Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@methinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de MeThinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Estamos de vuelta, amigos, y nos vamos ahora hasta Miami, Florida, donde se encuentra Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, con quien vamos a conversar sobre temas de interés a nivel global y de los mercados. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado, nuevamente, y mil saludos a toda la audiencia. Alberto, algo de lo más esperado en estos días era conocer las cifras de la confianza del consumidor en Estados Unidos. Ya salió la cifra, refleja una caída. ¿Qué nos indica eso? A ver, yo diría, Orlando, que esto es otra demostración más que la economía de Estados Unidos están dando en tres tiempos, yo diría, perdón, cuatro tiempos diferentes. ¿A qué voy con esto? El consumidor de alto ingreso está muy bien porque ese consumidor tiene cripto, tiene acciones, tiene inmobiliario, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de su cantidad de dinero, de su patrimonio, está muy bien porque todos los precios han subido mucho y los activos han subido mucho. Entonces, esa persona está muy bien. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está volando. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión en todos los procesos de inteligencia artificial. Entonces, todas las personas y las empresas que están enfocadas en inteligencia artificial van muy bien. La otra parte que no está tan bien o que no está bien es, digamos, el sector inmobiliario en sí. En las últimas semanas hemos visto números clarísimos que muestran que el sector inmobiliario está en una recesión muy fuerte, que los precios de las casas están a punto de comenzar a caer, que los arriendos están bajando, eso lo estamos viendo también. Y por último, los asalariados que tienen menos ingreso en Estados Unidos, que están viviendo una cosa que en Estados Unidos, y eso se oye hoy en día todo el tiempo, es el affordability crisis, o sea, la incapacidad de la gente de llegar a final de mes porque todo está muy caro. Entonces tenemos esos cuatro tiempos. La economía sigue creciendo, obviamente, sigue creciendo bastante bien por los efectos de la productividad y de la inteligencia artificial dentro de la productividad total de los factores, pero mucha gente dentro de Estados Unidos no lo está sintiendo. Ese tema específicamente de las acciones tecnológicas, pareciera que fuéramos a entrar a un rally en el alza de las acciones específicamente tecnológicas, pero mientras eso puede ocurrir, también resulta ser que el dólar está cayendo. ¿Cómo analizas este escenario? A ver, yo diría que las acciones de todo lo que tienen que ver con inteligencia artificial llevan en un rally brutal, sin precedentes, ya varios años. O sea, si uno mira lo que se ha multiplicado la valoración de una acción como Nvidia, pues ya quisiera uno haber sabido hace 10 años que valía la pena comprar acciones de Nvidia. Estaríamos en una situación económica totalmente diferente. Entonces, eso se va a mantener.
Yo sigo pensando que estamos apenas en el segundo o en el tercer inning de este proceso de avance de la inteligencia artificial, que quiere decir que nos falta básicamente el 70% del partido. Estamos comenzando el partido. Eso creo yo que es un tema importante. Y pues desde el punto de vista de la debilidad del dólar, yo creo que son dos factores muy específicos que se están viendo en este momento. El primero, que veníamos de una valoración del dólar extremadamente alta. Entonces, esta depreciación del dólar norteamericano no es extraño si uno lo mira dentro de un proceso plurianual económico, que es que normalmente las monedas tienden a apreciarse y a depreciarse con ciclos de más o menos 10 años. Y entonces Estados Unidos ya estaba listo a ver un proceso incremental de depreciación del dólar norteamericano. Ahora, ¿qué ha sido más fuerte de lo esperado en los últimos días? Sin duda. Y eso tiene que ver muy seguramente con lo que está pasando en Japón y lo que se oye en el mercado de que eventualmente haya un proceso en el cual la Reserva Federal comienza a intervenir la moneda japonesa. Por último, Alberto, y no menos importante, ¿qué opinión te merece el recién acuerdo entre India y la Unión Europea en materia de comercio? Pues a ver, yo creo que Trump llegó a cambiar el mundo. Los Trumponomics han cambiado el mundo y creo que lo van a seguir cambiando. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y esto ha generado, obviamente, que los países se tengan que ajustar a la nueva realidad geopolítica. Y yo creo que este tratado entre la India y Europa, que en el pasado muy seguramente hubiera sido casi imposible de lograr, se está logrando en este momento porque Europa siente y la India también siente que tiene que buscar otros partners diferentes porque con la nueva doctrina de Donald Trump a nivel global, pues ya hay mucha menos certidumbre sobre qué trae el futuro. Y cuando la certidumbre baja, los países y los líderes se ven obligados a buscar opciones diferentes de geopolítica y de política internacional. Creo que es lo que estamos viendo. Muchas gracias por tu análisis. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment en nuestro segmento Desde el Mercado. Alberto, te veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología, ¿sabía usted que el 88% de los ataques cibernéticos tienen como objetivo obtener credenciales de acceso a distintos servicios en línea? Aquí, la información. Un reciente análisis de Kaspersky sobre campañas de phishing y estafas detectadas a nivel global reveló que el 88% de los ataques tiene como objetivo obtener credenciales de acceso a distintos servicios en línea. En menor proporción, estas amenazas también buscan hacerse con otro tipo de información. El 9% se enfoca en la recopilación de datos personales, como nombres, direcciones y fechas de nacimiento, mientras que el 2% apunta a información relacionada con tarjetas bancarias. Los resultados de esta investigación muestran que la mayoría de las páginas fraudulentas envían los datos robados a través de correo electrónico, bots instalados en aplicaciones de mensajería como Telegram, o paneles controlados por los propios atacantes, antes de que ingresen a canales clandestinos de compra-venta. La información obtenida mediante phishing rara vez se utiliza una sola vez. Las credenciales robadas en distintas campañas suelen agruparse en grandes bases de datos y venderse en mercados de la dark web, en algunos casos por tan solo $50. Los compradores clasifican y validan estos registros para confirmar si las cuentas siguen activas y pueden reutilizarse en diferentes plataformas. De acuerdo con Kaspersky Digital Footprint Intelligence, los precios pueden variar significativamente según el tipo de información. Desde menos de $1 por accesos a portales globales de Internet, $105 para plataformas de criptomonedas y hasta $350 por accesos a servicios de banca en línea. A su vez, los documentos personales como pasaportes o identificaciones oficiales se comercializan, en promedio, por $15, con precios influenciados por factores como la antigüedad de la cuenta, el saldo disponible, los métodos de pago vinculados y las configuraciones de seguridad. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube,
Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.